tiene una capa que es una cubierta lipídica y finalmente una estructura externa con estas espículas que tiene dos tipos de proteínas en ese lugar, son la hemaglutinina y la neuraminidasa. Esas dos proteínas son esenciales para que el virus reconozca e ingrese en el tipo celular que va a infectar. ¿Es una arena virus? No. Pues. No. Es un ortomixovirus. Estos virus, los virus del tipo del virus de la influenza, tienen un genoma compuesto por 8 segmentos. O sea, tienen aquí adentro 8 segmentos diferentes de ARN, cada uno codifica o tiene la capacidad de codificar para una proteína y en algunos casos para dos, pero en general una sola. De tal manera que este virus tiene entre 8 y 10 proteínas en total que codifica él mismo y después utiliza toda la maquinaria celular para su multiplicación. La siguiente. Vamos a ver que para que este virus ingrese en una célula requiere entonces, como dijimos antes, representamos aquí la membrana de la célula, de que esa célula tenga lo que llamamos receptores virales. Los receptores virales no están puestos ahí para ser receptores virales. Son proteínas de la célula en general que tienen una función que tiene que ver con la relación que esa célula establece con las otras células vecinas o con el medio ambiente. Y que sirven para captar señales o cosas del medio ambiente que le indican a esa célula cómo funcionar o qué es lo que está pasando. El virus parasita ese tipo de ingreso y genera en una de sus proteínas una estructura que es capaz de unirse, como con el concepto de una llave sobre una cerradura, con la proteína celular. Una vez que se unen, puede ingresar su ADN. En el caso del virus de influenza, además tiene en su capa celular, recién dijimos, una neuraminidasa. ¿La neuraminidasa para qué sirve? Bueno, estas células suelen tener una capa externa de polisacáridos que la recubren y que la protegen. Y rompe esa capa. Es una enzima degradativa que permite generar canales por donde el virus puede llegar a encontrar los receptores que están asociados fundamentalmente con la otra proteína, con la hemaglutina. Una vez que el virus se conectó, hay un mecanismo que permite desarmar la membrana viral, fundirla con la membrana celular y entonces queda el ácido nucleico, el genoma del virus, dentro de la célula. Ese genoma después se replica dentro de la célula y además genera las proteínas para que los virus terminen multiplicándose y brotando. Entonces, en el caso del virus de influenza, los dos lo que llamamos antígenos de superficie, las dos proteínas que están en la superficie, son la hemaglutinina y la neuraminidasa, antígenos H y N. Hay, como dice aquí, 9 tipos diferentes de antígeno N y ahora dicen 16 tipos, ahí dice 15, de antígenos de tipo H. De esta manera, fíjense que estos antígenos, el H y el N, o sea, estas proteínas, son, además de ser las que utiliza el virus para entrar en la célula, son las que son su cubierta, digamos. Son la forma en la que el virus se presenta hacia el exterior. Y es lo que nuestro sistema inmune ve del virus. Nuestro sistema inmune prácticamente no ve nada de lo que está acá adentro. Ve solo la cubierta exterior. Es como el maquillaje del virus. ¿Sí? Estas dos proteínas. Como una de las formas de los mecanismos que este virus tiene para escapar al sistema inmune es cambiar ese maquillaje, sin cambiar esencialmente el interior. El cambio de maquillaje se hace modificando el tipo de antígeno H y de antígeno N. Fíjense que si hay 15, como dice ahí, pero ahora se dice 10, se encontró un 16. 16 tipos de antígenos de tipo H y 9 de antígenos N. Hay
muchísimas combinaciones, cientos de combinaciones de esos dos, H de tipo 1 con N de tipo 1, H de tipo 1 con N de tipo 2, o sea, 9 por 15 tipos diferentes de virus que pueden ser esencialmente lo mismo, pero presentarse hacia el exterior con un maquillaje diferente. Cuando se analiza la presencia del virus en distintos animales, se ve que hay algunos, como estos mamíferos, los leones marinos, algunos de esos, que tienen muchísimos tipos de virus que se han encontrado de tipo H5, H6, H7, H9, con combinaciones con N7, N1, N3 y N2. Otros, como los caballos, que tienen menos diversidad. 2 tipos de antígenos H, 2 tipos de antígenos N. Los humanos, que también tienen escasa diversidad. 2 tipos de antígenos N, 3 tipos de antígenos H, que se han encontrado en humanos. Y así los cerdos, lo mismo, con escasa diversidad. Y las aves acuáticas, que están representadas ahí por un pato, no necesariamente son solo los patos, son las aves de vida acuática, que tienen todos los tipos conocidos. Entonces, cuando uno analiza este panorama, lo que tiene que identificar primero es cuál es el reservorio. En este caso, el reservorio son las aves acuáticas. Cuando uno mira además, o sea, hay mucha suposición para que lo sean, al menos, porque es donde está toda la diversidad. Cuando uno mira además qué tipo de enfermedad se produce en cada uno de estos animales, ve que en todos estos que están en el círculo exterior se produce una enfermedad aguda, en general respiratoria, que los afecta fuertemente, no a todos, pero a un porcentaje de los infectados. Mientras que en las aves acuáticas la enfermedad prácticamente no aparece, o sea, el virus se transmite porque afecta al tracto gastrointestinal de estas aves, pero con una afección muy leve y se elimina con la materia fecal continuamente al medio ambiente. Y eso genera una dispersión del virus en las aguas de estas aves y de esa manera se pueden infectar a otros animales. Desde el punto de vista de la importancia para los seres humanos, entonces ustedes ven que hay enfermedades de influenza de un montón de animales, pero las que nos importan a nosotros son la que llamamos influenza aviar, la que llamamos influenza porcina y la tercera, que es la influenza humana. Y ahora vamos a ver por qué. Pero la característica de estas enfermedades es que, si bien tanto la influenza aviar como la porcina pueden transmitirse a los humanos, la aviar rara vez encuentra, una vez que pueden transmitirse a un humano y enfermarlo gravemente en algunos casos, pero rara vez encuentra la forma de transmitirse de ese humano a otro. Y entonces es una enfermedad claramente emergente, pero que afecta a una población reducida. Desde el punto de vista sanitario, tiene un determinado mecanismo de control. La influenza porcina, en cambio, se puede transmitir a los humanos y sí, los virus porcinos transmitidos a los humanos rápidamente se adaptan a la transmisión humana-humana. Probablemente porque el lugar donde afectan las células que atacan estos virus porcinos son los mismos tipos celulares que afectan a los humanos. Cuando la enfermedad, cualquiera de estas, empieza a transmitirse entre humanos, ya se convierte en una influenza humana. Y esa enfermedad humana es la que genera lo que llamamos pandemias. La siguiente. La influenza aviar continuamente está produciendo casos. Si ustedes se acuerdan, la última gran epidemia en el 2005-2006, que fue producida por esta cepa, esta señalada aquí en rojo, H5N1, que fue antes de la pandemia, ¿se acuerdan? Una cepa de influenza que comenzó a transmitirse a los humanos, pero que esa cepa nunca se transmitió entre humanos. Y afectaba gravemente a las poblaciones de aves de corral, primero, y a los humanos que trabajaban con esas aves de corral después. Tenía una tasa de mortalidad alta, alrededor del 30%, o sea, de los individuos afectados morían, y una baja respuesta a
o alguna de las drogas que después se usaron para la influenza humana. Entonces, si ustedes se fijan acá, hay varios tipos de virus aviares que han producido enfermedades humanas. O sea, seres humanos que se infectaron con un virus de influenza aviar con distinta patogenicidad, en distintas temporadas y en distintos lugares del mundo. Por suerte, en Sudamérica no es un territorio en el que fácilmente lleguen estos virus aviares, fundamentalmente por lo que se muestra en la siguiente filmina, y que tiene que ver con las rutas migratorias de las aves acuáticas. Hay muchas rutas migratorias que ocupan Europa, África y Asia, algunas que van a Oceanía, pero hay muy pocas rutas migratorias que conectan el continente europeo o el asiático con el americano. Y después, el primer lugar donde aparecen esas conexiones es en Norteamérica. Después, o sea, tendría que haber una transmisión de un ave salvaje, digamos, de una ave migratoria de Asia a alguna ave americana y que esa ave americana después lo traslade enferma hacia Sudamérica. Es raro, es difícil que esto suceda, podría pasar, pero cuando sucedió la epidemia porque no era una pandemia, sino una epidemia, focos epidémicos de influenza aviar, se habló mucho en Argentina de comer carne de pollo, de esas cosas, porque uno lo que puede estar seguro es que las noticias son morbosas, entonces las noticias tienden a generar miedo en la población, más que a informar, porque eso vende más, y en eso ustedes tendrían que ser receptores de estas cosas y tratar de transmitir que obviamente hay que tener cuidado, pero no miedo, ¿no? de estas enfermedades. El virus, entonces, llevando a las causas que provocan las pandemias de la influenza humana, se sabe que hace mucho tiempo que afecta a los humanos. Las primeras descripciones de esta enfermedad, lo vamos a ver en otra diapositiva, fueron en el siglo XV en Europa. Y el principal tejido atacado son los pulmones, que claramente también eso señala cuál es la vía de transmisión del virus. Las células pulmonares, de los alvéolos pulmonares atacados, permiten brotar virus y esos virus brotan cuando hablamos, cuando tosemos, cuando estornudamos. Esto es una línea de tiempo que muestra las principales pandemias de la gripe humana, comenzando con, se señala en realidad la descripción que se produjo por primera vez en Italia en el siglo XV que les mencionaba recién, y en ese momento se dijo que la enfermedad provenía de una influencia maligna o influenza en italiano, y de ahí vino el nombre de la enfermedad. En esa época se consideraba, no existía todavía en el siglo XV, que recién apareció en el fines del siglo, mediados del siglo XVIII, la teoría de los gérmenes como productores de enfermedades. O sea, no se conocían los microorganismos, mucho menos los virus, y se suponía que las enfermedades se producían por dos causas. Las causas griegas, digamos, de las descripciones griegas, que eran por miasmas o por virus, pero cuando se decía por virus se refería a un veneno, por ejemplo, a una actividad ponzoñosa, no a el concepto que tenemos ahora de virus. Y por miasmas eran estas cosas, influencias etéreas o malos olores o presencia de cadáveres que liberaban, digamos, malas energías que enfermaban a los individuos. La primera pandemia registrada es en el fines del siglo XIX, que se produce en Rusia. Después aparece la más conocida de todas, la llamada gripe española, en 1918-1919. Y esta gripe es la enfermedad que más intensamente mató seres humanos desde que los humanos somos humanos. Murieron, se supone, alrededor de 20 millones de personas.